Hola, ¿cómo están amigos de Miedo 867? Les saluda su amigo Francisco Javib Zamora Cabrera. Sean bienvenidos a un episodio más. Muchas gracias a toda la raza que está al pendiente del canal. Suscríbete aquí a Miedo 867 y pica la campanita de notificaciones cada que nosotros subamos historia a YouTube te avisa y ya puedes ver el video. Raza, estamos a nadita, menos de 100 suscriptores de llegar a 40,000. Así que les encargo, raza, que está al pendiente de las historias que les cuesta suscribirse. Hay mucha gente que busca el canal, que busca las historias, porque bueno, pues en el buscador de inmediato aparece la opción de Miedo 867 ya están nombres de historias. Suscríbanse, por favor, nos ayudan a crecer. Y bueno, pues ahí esperamos nada más que YouTube se reporte, porque andan muy sordeados. A varios creadores no les ha caído la monetización desde hace ya un par de días, y se supone, imagínense cómo andan todos. Así que bueno, pues un saludo a nuestros amigos creadores de contenido. Esperemos ya se deje de sordear la plataforma. Y bueno, raza, ya saben, cuéntenme su historia, mándenme WhatsApp 867-104-5100. Estoy para servirles. Me mandan su historia por audio. Les repito que por audio. Si tienen WhatsApp cifrado de que se eliminan los mensajes, mándenme WhatsApp y les doy mi perfil para que me manden por Messenger, porque ha habido raza que me las manda y bueno, pues luego tiene su WhatsApp en forma de que se borran los mensajes solos y luego ya no puedo volverla a oír y obviamente no la puedo contar. Ya después me dicen, es que no la has contado, y ya checamos y es porque bueno, pues así tienen configurado su WhatsApp. Así que bueno, raza, igual gente quien quiera pertenecer al grupo privado de historias exclusivas, mándeme WhatsApp 867-104-5100. De hecho, les aviso, se hizo un recorte grande, casi la mitad del grupo se hizo un corte, o sea, de raza que no ha contestado mensajes. Así que bueno, si llegaste a ver que no estás en el grupo, nada más mándame WhatsApp. Si estás al corriente, pues de volada se soluciona. En caso de que no, pues igual mándame WhatsApp y ahí nos ponemos de acuerdo. Raza, la siguiente historia, bien dicen que a veces las malas vibras siempre vienen de personas, fíjense, normalmente de gente que te conoce. Mucha gente dice que mucha gente envidia a los que no conocen, y esa no es envidia mala. ¿Por qué? Evidentemente, hay veces que tú ves una persona en un carro chido y dices, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pero no sientes una mala vibra con esa persona. O hay gente que ve, sí, bueno, la verdad ahí sí la envidia es algo muy malo, pero bueno, pues, en lugar de envidiar hay que inspirarse en el progreso de otros. Y también hay gente que es bien fantoche, ¿verdad? Que realmente no progresa, pero pues quiere aparentar que progresa. Pero el asunto es que a veces, pues tú nunca sabes quién te puede tirar mala vibra. Eso es algo bastante común. Y desgraciadamente a veces la misma familia, las mismas personas son los más cercanos, son los que te atacan. Esta historia ocurrió en un parque de una colonia, y bueno, pues esperemos sea de su total agrado. Hola, ¿cómo están amigos del canal de Miedo 867? Quiero platicarles algo que ocurrió aquí en Monterrey. Soy originaria de aquí, de Nogalar, en el área de Monterrey. Y bueno, pues puedo decir lo siguiente. Hace unos años hubo una migración enorme de personas de Haití y gente que venía del Congo, pero muchos haitianos. De hecho, algunos se quedaron, pero muchos se fueron. Estuvieron un tiempo en Monterrey. Para algunas personas sí fueron un problema, es la verdad, pero realmente los haitianos eran personas que buscaban más trabajo. O sea, era de que buscaban que les dieras un trabajo aunque fuera eventual, y era común verlos pues adaptarse a la economía de Monterrey. Había otros que venían, creo que de África, ellos no, ellos se dedicaban a pedir dinero, y sí empezaba a haber un conflicto. El asunto es de que estas personas empiezan a invadir parques. ¿Por qué? Porque bueno, pues muchos migrantes no tienen dónde quedarse, las casas del migrante estaban abarrotadas, y cerca de mi casa hay un parque, y siempre ha sido un parque muy familiar,
Pero resulta que ahí pues hubo la opción de poner venta, ¿verdad? Se sacaron unos permisos y de hecho yo había comentado de que hice el trámite, pero resulta que, bueno, pasa que una tía hermana de mi mamá, pues no sé si ella me escuchó o algo, el día que yo voy y me instalo, bueno, pues me doy cuenta que ella también se estaba instalando. Yo no tengo ningún problema, como se dice, el sol sale para todos y la gente es la que obviamente decide qué comprar o qué no. El asunto es este, bueno, pues yo me esmeraba con materiales de buena calidad, vendíamos comida, ¿verdad? O sea, hot dogs, antojos, conchitas con crema, elotes con tostitos y cosas así. Y bueno, pues había mucha gente que iba a ese parque y un gran porcentaje de estas personas que venían de fuera, pues andaban ahí en el parque, no eran personas problemáticas, la verdad, pero había gente que no los quería. Pero yo me acuerdo que cuando estaba ahí, bueno, de hecho veo a mi tía con mis primas y resulta que dijeron, ay, mira, siempre sí te pusiste, tu mamá nos dijo que ibas a sacar un permiso y a mí me extrañó mucho. Ya después veo los permisos de ella, andar ahí, pues voy y la saludo y veo que el permiso de mi tía era una semana después del mío. Y bueno, resulta que cuando yo saco el permiso yo no pongo a trabajar de inmediato porque tenía que surtir y hacer algunas cosas. Aparte iba a renunciar a mi trabajo porque la verdad estaba muy lejos y me salía muchísimo más caro ir a él que buscar otra forma de trabajo. Pero resulta que a mí prácticamente me empieza a ir bien la primera semana. Y pasa que mi tía y mis primas, yo me doy cuenta que lo primero que hacen, ellas vendían ciertas cosas y yo como me empieza a ir bien, me compraba mucha gente con niños y cosas así. Y también me estaban empezando a comprar muchas personas que se quedaban en la plaza. Mi tía empieza a vender lo mismo, lo cual les voy a decir esto, pues no tiene nada de malo, en ningún momento me dio celos o algo. Ellas llevaban aguas frescas, llevaban pues también comida, casi, casi lo mismo que yo. Pero yo sí les voy a decir, buscaba materiales pues buenos, ¿verdad? Se pueden conseguir a veces cosas pues económicas, pero evidentemente una comida económica no sabe igual que una comida pues bien invertida. La ganancia a veces es menos, pero como la gente busca a veces, sobre todo en comer, que algo que esté rico, pues te va a pagar un poquito más. Y me acuerdo que ponen lo mismo que yo exactamente y de hecho lo venden más barato. Y bueno, pues nosotros estábamos en un carretoncito y ellas estaban prácticamente, bueno, estábamos en una calle nosotros y llegábamos a la esquina, de la esquina doblabas por la misma banqueta del parque y ellas estaban a unos 50 metros, pero se veía todo. Pero pasa que a nosotros nos empieza a ir mucho mejor y la verdad yo nunca sentí que fuéramos competencia. Hay muchos vendedores, había más de 50 vendedores en ese momento. Pero no, nunca sentí que fuera una competencia o algo así. Pero yo me doy cuenta que de inmediato pues, siempre llegábamos y iba a saludar a mi tía y esto. Yo me doy cuenta que de repente ya me evitaban, o sea, ya no me estaban saludando. Lo cual yo llegaba y en lo que estaba bajando se me juntaba gente. ¿Por qué? Porque también vendíamos comida, vendíamos rebanadas de pastel, que no era de la que todo el mundo vende. Nosotros hacíamos pasteles, vendíamos rebanadas de pay de queso, cosas así. Y bueno, nos empieza a ir bien. Estoy hablando de que en un periodo de un mes, rápidamente mi esposo y yo compramos un carro, o sea, una camionetita para poder mover las cosas. O sea, sí nos empieza a ir bien. Y pues a mi tía y a mis primas, pues no sé qué tal les iría, pero creo que no tan bien como a nosotras. O a nosotros, perdón. El asunto es este, yo veo que como una semana entera, de repente veíamos, a nosotros se nos hacía fila de gente, y a ellas no. A veces, pues nosotros teníamos 20 30 personas por atender, y allá no había ni una. La verdad, de hecho me dice mi esposo, no, se ve las miradas que te echan miradas de puñal porque nosotros estamos vendiendo y ellas no. Pero bueno, pues era bastante obvio si nosotros teníamos
materiales buenos, comprábamos cosas de calidad, vendíamos comida rica y ellas vendían más barato, pero pues eran pues comida prácticamente pues de esa que se consigue en las centrales de abasto, ¿verdad? Así pues toda pues económica. Y resulta que uno de esos días, nada más de repente llega mi tía y mi prima y empiezan a platicar conmigo, hablando de mi abuela y que mi abuela andaba mala de esto y que lo otro. Y a mí se me hizo muy raro porque, bueno, les digo que como un periodo de 10 días no me habían hablado ni cruzado palabra, la saludaba y hasta ahí. Pero me acuerdo que estaban dando muchas vueltas alrededor de nuestro carrito. De hecho, hasta mi esposo me dice, oye, ¿por qué están dando tantas vueltas alrededor? Y de hecho él me dice, pon atención, dijo, tu tía dio 7 vueltas a la derecha y luego dio 7 vueltas al otro lado, o sea, 7 vueltas a un favor, 7 vueltas en otro. Dijo, y vimos, y bueno, pues ahí estuvimos viendo que estaban a cada rato tocando el carreteoncito que teníamos. Y de repente se fueron y fíjense que en ese rato no sé qué pasa. Primero estábamos bien, estaba el clima bien, estaba haciendo calor, todo tranquilo. Y de repente empiezan a caer en nuestro puesto cucarachos voladores. De estos cucarachos que horrible. Teníamos gente y de repente vemos que empiezan a llegar cucarachos voladores. Obviamente la gente, ay, ay, ay. Y pues los que estaban ahí se nos empiezan a subir en el puesto y todo. Obviamente se empieza a ir la gente, pero pues no fue culpa nuestra. O sea, ¿de dónde salieron? No lo sé. Obviamente ya vemos que en menos de 2, 3 minutos había como 20 cucarachos en nuestro puesto. Mucha gente que estaba haciendo fila mejor se fue. Y bueno, pues les puedo decir, a raíz de ese día empiezan a caer las ventas de una manera horrible. Me acuerdo que hacíamos queso para hacer tostitos con queso y se hacía todo feo, olía agrio, sabía mal, todo estaba mal, o sea, estaba feo. Los refrescos, fíjense, poníamos refrescos en una hielera con hielo y lo sacabas y se veía frío, pero no sé, al minuto se sentía caliente. O sea, todo estaba mal, la comida no nos duraba, se hacía fea y empieza a haber muchísimas moscas y empieza a ocurrir esto, que empieza a haber cucarachos voladores que nada más en mi puesto. ¿De dónde salían? La verdad no lo sé. Y ahora imagínate, tú te acercarías a un parque a comprar un raspado, a comprar unos chicharrones, a comprar pues algo, un pastel, cuando ves que hay cucarachos en ese puesto. Y luego voladores. Obviamente no. Y bueno, pasa que así nos aventamos cerca de un mes. Obviamente empieza a bajar todo. La gente como si no estuviéramos. Pasaba enfrente de nosotros y no nos compraba nada. Estoy hablando de que en un día podíamos vender hasta 200, 300 clientes y llegamos a pasar hasta 3, 4 clientes en un día, en un sábado, un domingo, que estaba llenísimo. O sea, los números no daban, todo el mundo vendiendo mucho y bueno, nosotros no. Resulta que pues había gente de ahí, migrantes, y pues buscaban ellos también a veces comida porque vendíamos en cierta forma pues comida bien servida y a un buen precio. Y me acuerdo que llegó un señor como de unos 60 años, creo que era dominicano o era haitiano, no sé, pero hablaba como un español, como si fuera francés, supongo que era haitiano. Y nos dice cuando llega que así directamente nos dice, mire, la verdad es que no tengo dinero, que quién sabe qué haya pasado y va, 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 va. Dice que si lo podemos ayudar con algo de comer, que él nos ayuda a limpiar o algo así. La verdad en ese momento no teníamos dinero para regalar, pero mi esposo dice, pobre vato, dile que, pues, que nos ayude a recoger aquí la basura que está alrededor. Y bueno, pues ahí le das pastel, porque los pasteles los comprábamos y en esa misma noche, si no se vendían, se echaban a perder. Cuando normalmente dura 2 días un pastel.
no, estos se echaban a perder de inmediato. Y estoy hablando que en esta época no estaba haciendo tanto calor. Bueno, resulta que este sujeto termina de limpiar y cuando está alrededor ve que salió un cucaracho y vuela y este sujeto lo atrapa, lo cual obviamente nos dio muchísimo asco ver cómo el sujeto atrapa el cucaracho volador con la mano. Pero ocurre algo, dijo, esto no es normal, se lo dice a mi esposo. Y mi esposo pues obviamente viendo que el sujeto cachó el cucaracho con la mano, y pues obviamente, ¿qué quería? Pero dice, mire esto, y lo deshace como si fuera polvo. Y si vemos, mi esposo, o sea, el que vio más, dice que se deshizo como si fuera polvo. O sea, como si fuera polvo, no como un animal lo haría. Y dice, dijo, ahorita le están saliendo muchos animales, ¿verdad? A usted nada más, y no ha vendido mucho. Y mi esposo, pues, me dice, oye, ¿qué onda con este viejo chisqueadón? Dice que si nos está yendo mal. Y bueno, creímos que sí. Y bueno, le damos un pedazo de pastel. Mi esposo le regala ahí una torta que pues también vendíamos sandwichitos, ¿verdad? Tortitas de jamón o con panetón o rellenas de ensalada de pollo. Un cuernito. Y este sujeto la acepta y va y se sienta y mi esposo le lleva pues un refresco, ¿verdad? Porque pues ahí nos ayuda a limpiar. Y él se para y dice, a ustedes alguien les tiene mala voluntad. O vino una familiar de ustedes, o tienen que checar abajo de su puesto. Y dijo, hay algo que les pusieron. Y el sujeto se va. Bueno, pues el asunto es este. Pues cuando se va mi esposo le dice, ¿pero qué pasa? Dijo, es que alguien les puso algo para que a ustedes les vaya mal. Dijo, quiten lo que hayan y quémenlo. Y van a ver que se van a dar cuenta quién fue. En ese rato, pues mi esposo dice, ¿qué onda con este chisqueadón, verdad? No, pues seguimos ahí. Y fíjense que en ese rato como que cambia la sensación del ambiente. Ya no nos sentíamos con ese nudo en la garganta que sienten los comerciantes cuando no han vendido. Como comerciante se siente feo tener mercancía y no poder venderla. Pero ya en ese ratito empieza a llegar gente, ya no salen cucarachos. Y bueno, resulta que nos va relativamente bien después de muchos días de irnos mal. Y resulta que cuando estamos recogiendo las cosas, mi esposo me dice, a ver, déjame checo. Bueno, levantamos tantito el carrito, que era un carrito con ruedas, como una barrita con ruedas. Y vemos que abajo, en la barrita, había pegado así como con, pues sí, pegado, colgado a una especie de bolsita roja. Y la quitamos, bueno, la quitó mi esposo y dice que tenía como baba adentro. Y me acuerdo que mi esposo dijo, oye, ¿qué onda con esto? Y no sé, lo subimos todo, llegando a la casa lo quemamos. Cuando mi esposo lo quema como si hubiera prendido gasolina, o sea, esa cosa se oye hasta como chillidos, como cucarachitos o así. Y bueno, resulta que pues pasa que todo bien. Y me acuerdo que esto pasó un viernes. El sábado vamos y pasa que nos instalamos y todo bien, todo bastante bien. Todavía ni nos estábamos instalando bien cuando ya llegaba gente, oiga, tiene esto, tiene el otro. Otra vez como si nada. Prácticamente todo la mala racha se acaba y nos damos cuenta ese mismo día que de ratito, ay, yo cucaracho volador y que quién sabe qué. Bueno, pues ahora estaba infestado donde estaban mi tía y mis primas. Evidentemente, pues sí sospechamos que nos tenían envidia. De hecho, mi esposo me dice, pues ya checaste porque pues teníamos agregada a la familia. Se la pasaban subiendo indirectas en Facebook, lo cual pues ya sabemos que hace la gente naca, ¿verdad? Con enemigos imaginarios. Pero bueno, sí nos quedó bastante claro que fue mala voluntad de mi familia. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? No cortamos así fuerte, pero ya mejor nada más de lejitos. Y bueno, pues afortunadamente seguimos trabajando en eso. Espero cuenten esta historia y les mando un saludo.
bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Horrible, las cucarachas voladoras. Es algo que no le recomiendo a nadie. De hecho, fíjense, las cucarachas no vuelan, las cucarachas planean. Es decir, no es de que hagan planes para hacerte cosas. O sea, planean como, pues, de planear, ¿verdad? O sea, en el aire. Pero bueno, pues es como las gallinas que planean largas distancias, pero eso no significa que vuelen. Un pato sí vuela, que vuela de muchos lugares a otro. Pero bueno, el asunto es de que, miren, raza, a veces no se necesita hacer brujería. Dicen que la brujería, y eso algunos creadores que son más expertos saben que la brujería es manejo de energías, pues ya sea positivas o negativas. Y les voy a decir algo, la envidia desgraciadamente es algo muy común, más en las familias, porque, o en las falsas amistades, y cuídense mucho con las personas que conviven. Se los voy a decir así, es muy común en las parejas que siempre se los voy a poner así. Si tú tienes una pareja y estás bien con tu pareja, en el caso de hombres, y tu mujer empieza a desangronar, checa con quién de sus amigas habla más. Casi siempre las amigas dan pésimos consejos de pareja a otras, por eso les va como les va. Igual, chequense cuando les empieza a ir mal. Muchas veces mismas personas que según esto deberían de estar alegres con que nos vaya bien, son los primeros que se alegran porque te vaya mal. Y bueno, pues qué les voy a decir, a esa gente mándela directamente al chorizo sin escalas. Y bueno, pues cuídense mucho siempre. Dicen que por eso hay que limpiar donde llegas y antes de trabajar. No sé si han notado que, bueno, no sé en otros lados, en el norte, sobre todo aquí en Nuevo Laredo, se usaba mucho de que la gente cuando abría su local regaba con agua y echaba agua y todo eso. Yo me acuerdo que yo decía, ¿verdad? Pues porque el tiradero de agua. Y dice, no, es que realmente lavar con agua aleja las malas vibras y atrae las ventas. Pero bueno amigos, cuídense mucho. Ya saben, mándenme su historia a WhatsApp 867-104-5100. Cualquier cosa, estoy para servirles. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.